Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben para qué es la información. Información política y administrativa, que es el énfasis que hacemos acá en Sinergia Informativa. Convencidos de que lo político y lo administrativo tiene que ver con todo en nuestras vidas, con absolutamente todo. Hasta con el aire que respiramos, digo yo, porque decisiones alrededor de un pico y placa ambiental, por ejemplo, para enfrentar las contingencias ambientales, pues son decisiones que se toman en lo político y en lo administrativo. Temas de seguridad que tanto afectan a la comunidad, temas de seguridad que son el primer elemento que se tiene en cuenta en una propuesta de un candidato a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia. El tema de la seguridad, que es el que empieza a exigir a ese alcalde, ese gobernador, ese presidente electos, es también, precisamente por lo que acabo de decir, una decisión política y administrativa. Entonces, por eso es que yo digo que los temas políticos y administrativos son, digamos, el plato fuerte de este programa, pero en general son todos los temas porque todos tienen que ver con nosotros. Vamos entonces a empezar hoy hablando sobre un tema que viene tocando la fibra, la sensibilidad de todos los colombianos, de los medellinenses, los bogotanos, los caleños, en fin, de aquellos que habitamos las diferentes ciudades donde se están llevando a cabo las protestas que para este 20 y 21 de febrero protagonizaron primero los maestros, porque fueron los maestros que están agremiados en FECODE los que anunciaron el paro de 48 horas, empezando el día 20 de febrero y terminando el 21. Y este 21, viernes, los que hacen parte del Comité Nacional de Paro dijeron: nos sumamos a este paro. Comité Nacional de Paro que empezó los paros desde el 21 de noviembre. El tema tiene que ver en específico con las marchas, que ya hemos dicho acá nosotros permanentemente, que son constitucionales y legales y que deben ser acompañadas por el Estado, siempre y cuando sean pacíficas. Las marchas que lamentablemente se van ensuciando, permítanme la expresión, cuando algunas personas encapuchadas se vinculan a ellas y entonces empiezan a generar con la violencia la deslegitimación y la controversia, que es el primer tema que tratamos el día de hoy. La controversia, por ejemplo, que ha generado la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de poner en práctica un protocolo antiexplosivos en las universidades, porque ha dicho él claramente: yo acompaño las marchas, las protestas, porque son constitucionales y son legales. Yo las acompaño porque el Estado debe abrazarlas, siempre y cuando sean pacíficas. Pero cuando las marchas empiezan a tomar un matiz violento con la presencia de encapuchados, dice el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, entonces ya tengo que asumir mi rol de autoridad. Y entonces, si toca poner la fuerza pública al servicio de la tranquilidad de toda la gente, pues hay que hacerlo. Y ahí es donde está la controversia, porque entonces los que votaron por Daniel Quintero Calle dicen que los traicionó, pero los que empezaron viendo a un Daniel Quintero Calle que estaba apoyando las marchas con agua, con concierto al final de las marchas, estaban diciendo que ese no era alcalde de todos. Entonces, por eso él habla de un protocolo antiexplosivos, porque dice él, primero la seguridad y la tranquilidad. Si las marchas, repito, son pacíficas, se acompañan y se respetan, pero no vamos a dar permiso para que los vándalos hagan de las suyas, produciendo toda clase de daños a la vida, a la honra y a los bienes de los colombianos. A propósito, entonces, enseguida persisto con el tema de la controversia, pero vamos con un balance que da Daniel Quintero Calle de las marchas de este jueves 20 de febrero. Hay una línea roja que no vamos a dejar cruzar y es el uso de explosivos en las universidades. Esa línea roja la declaramos desde hace mucho tiempo. Hemos implementado un protocolo que permite la evacuación de todos los que quieran evacuar las universidades cuando hay uso de explosivos. En este caso fue evidente que había uso de explosivos dentro de una universidad. Activamos el protocolo realmente en 5 universidades, en 4 de ellas no hubo que intervenir, en una lamentablemente se siguieron usando explosivos a pesar de que ya habíamos declarado alerta de evacuación. Más de 4 horas de solicitud de evacuación, no quisieron evacuar algunos.
Hubo que intervenir, la intervención se hizo con un SMAT que hemos venido preparando precisamente para no entrar a chocar ni a herir a nadie. Ningún estudiante salió lesionado después de este procedimiento, pero mantenemos esa línea roja que hemos declarado, no vamos a dejar cruzar, no a los explosivos en las universidades. Quienes se quedan en la universidad después de que se declara el uso de explosivos no le ayudan a la universidad, no le ayudan a la sociedad, terminan legitimando a quienes usan los explosivos. Mi llamado a la mayoría de los estudiantes, porque realmente solo quedó el 5%, más del 95% de los estudiantes evacuó como se les recomendó, es a que saquemos a los encapuchados que están matando la protesta, que están deslegitimando las causas de quienes han luchado y que siguen luchando para que este país cambie. Si sacamos a los encapuchados, que tampoco sabemos de dónde vienen, no sabemos si son de la universidad o no son de la universidad, lo único que sabemos es que son encapuchados que están usando explosivos. Tuvimos, por ejemplo, el día de hoy en la Universidad de Antioquia evidencia de que uno de esos encapuchados salió herido, tenemos videos de ello, herido de la manipulación de los explosivos. Eso nos está pasando casi que en cada jornada. Un estudiante que sale herido, con una mano perdida, con un ojo perdido por usar explosivos, pero además una comunidad entera que termina llena de miedo, porque hay encapuchados que no se pueden identificar, que no sabemos de dónde vienen, que creen que la universidad es un campo de batalla. El campus universitario es una escuela, es un aula de clase, y por tanto uno en un aula de clase no puede tener encapuchados. Un profesor no da clase encapuchado, ni le da clases a un estudiante encapuchado. Mi mensaje es a los estudiantes todos: rechacemos a los encapuchados. Nadie quiere entrar a una universidad, pero si hay explosivos, siempre vamos a intervenir. Entonces, el alcalde Daniel Quintero insiste en eso, lo último que dijo: si hay explosivos hay que intervenir, y de ahí la puesta en marcha del protocolo antiexplosivos, que, como él también lo dijo en esta intervención, de 5 manifestaciones que hubo en sendas universidades de Medellín, solo una hubo necesidad de poner en práctica este protocolo, en la Universidad de Antioquia. El alcalde Daniel Quintero también habló de que es de parte y parte. O sea, el respeto a la vida y a la integridad física tiene que ser de parte y parte. En su balance dio a conocer la información sobre algunos policías lesionados en las marchas y en las protestas de este 20 de febrero. Hay 2 policías lesionados después de esta operación. Afortunadamente son lesiones leves. Las personas que lesionaron a los policías están plenamente identificados también. Tenemos un sistema de reconocimiento de patrones y de caras que nos permite reconocer de forma más puntual quiénes son los que están utilizando estos explosivos dentro de la universidad. Esperamos que la investigación nos permita avanzar en capturas. Queremos sacarlos, incluso tenemos videos de limpiavidrios que son pagados, al parecer venezolanos que son pagados para que hagan parte de la protesta. No sabemos si vienen de las extremas, de la izquierda o de la extrema derecha, pero lo que sabemos es que quieren que nos vaya mal a todos, que le vaya mal a la ciudad, que le vaya mal al país. Eso no le conviene a nadie, no le conviene a la marcha, y no le conviene a los estudiantes, y no le conviene... En fin, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, pues insiste en eso, en respeto a las marchas y a la protesta pacífica, pero obviamente tener que cumplir con su obligación constitucional y legal de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Está diciendo Daniel Quintero Calle que está poniendo en práctica todos los mecanismos necesarios para que haya mucha efectividad en su protocolo de antiexplosivos en las universidades. El tema de los drones, por ejemplo, es uno de esos mecanismos para seguridad de la decisión tomada por la administración de Medellín de proteger vida, honra y bienes de los ciudadanos. Así es, utilizamos los drones nos permitieron todo el tiempo hacer una intervención que fuera controlada, de modo que ni el SMAT estuviera en riesgo, pero tampoco que pusiera en riesgo a estudiantes que quisieran simplemente salir de la universidad. Tenemos videos de la Universidad de Antioquia con limpiavidrios haciendo parte de las protestas. Bueno, ese es otro tema, enseguida lo tratamos. Dice el alcalde, limpiavidrios venezolanos haciendo parte de las protestas. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos con más Sinergia Informativa.
Jack Producciones, con más de 10 años de experiencia en desarrollo y producción de contenido audiovisual para canales de televisión, plataformas digitales, circuito cerrado de televisión, streaming de eventos en vivo, grabación remoto para radio y televisión, postproducción, animación 2D y 3D, comercialización y producción de piezas audiovisuales con carácter comercial. En Jack Producciones realizamos tus ideas. Seguimos con Sinergia Informativa y estábamos escuchando el balance que ha dado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de las protestas del día 20 de febrero. Estuvo hablando, antes de irnos a comerciales, de limpiavidrios venezolanos que estaban siendo utilizados por personas que no sabe él quiénes son, que estaban supuestamente ayudando en las protestas desde el punto de vista de lo negativo. Estamos viendo aquí unas imágenes, ahí están, que nos mandan de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y de la Alcaldía de Medellín, en la que, con base en ellas, es que el alcalde Daniel Quintero Calle dice que limpiavidrios fueron utilizados, fueron pagados para participar en las protestas violentas. Porque el énfasis hay que hacerlo permanentemente. La protesta pacífica es una protesta legitimada, entendida, reconocida por la sociedad, pero la protesta violenta no es legitimada, al contrario, es reprochada por la sociedad. Y en el caso específico de lo que hemos venido hablando a propósito del protocolo antiexplosivos en las universidades, Daniel Quintero Calle, alcalde de la ciudad, dice no ser tolerante en lo mínimo con ese tipo de actitudes. Bueno, el resultado, dije yo al principio, de esto es que se ha dado una gran controversia en la ciudad de Medellín. Los que dicen incluso que por la respuesta del alcalde en la Universidad de Antioquia con la presencia del ESMAD, que lamentan, que se arrepienten de haber votado el 27 de octubre del año 2019 por el alcalde. E incluso hay quienes están hablando ya de una jornada de tomate contra una imagen del alcalde Daniel Quintero Calle. Recordemos que Daniel Quintero Calle ha pasado por varios episodios políticos del país y uno de ellos fue él como líder de las protestas del tomate. Entonces ahora le devuelven, los que están molestos por su respuesta con fuerza pública a la violencia en algunas de las protestas, responden con un tomotazo al alcalde. Vamos acá a hablar ya, a mostrarles más bien, a recordarles, porque ya lo hablamos aquí largo con el rector del Politécnico Colombiano, Jaime Sasa Cadavid, Libardo Álvarez Lopera, sobre el tema de la autonomía universitaria, que es lo que la gente está criticando, que el alcalde no está respetando la autonomía universitaria. Libardo Álvarez Lopera nos dijo acá, autonomía universitaria con responsabilidad y obviamente presencia de la autoridad con responsabilidad. Aquí está Libardo Álvarez Lopera. Bueno, frente al manejo de la autonomía universitaria, nosotros consideramos que tiene que ser la autonomía universitaria responsable. Nosotros como rectores tenemos que ejercerlo, pero también tenemos que entender que el alcalde, la alcaldía, tiene que aplicar el ejercicio firme de la autoridad. Los dos elementos de manera ponderada, sin que el uno vulnere al otro, son la garantía de que las instituciones funcionen. Asimismo, entre las fuerzas y los mensajes de opinión, las líneas de opinión mejor, hay que entender que esto no es de derecha ni de izquierda, sino de respetar la dignidad de las personas y también el respeto al orden público. En esa medida consideramos que la universidad puede trabajar tranquilamente sin problema alguno. Y va a continuar la controversia alrededor del tema de la autonomía universitaria. Siempre que se lleven a cabo manifestaciones en las que haya presencia de personas encapuchadas al interior de las universidades y entonces, en consecuencia, haya respuestas como la que se les está criticando a las autoridades de Medellín, este 20 de febrero, o sea, con presencia de fuerza pública, después de puesto en marcha el protocolo que, recordemos, consiste en llegar a un acuerdo con las personas que están en la manifestación y adentro de las universidades. Segundo, pedirles a las autoridades de la administración universitaria, al rector, que desalojen, pedir que desalojen. Tercero,
toca que entren los expertos en antiexplosivos y por último, si la violencia persiste, pues ya sería la fuerza pública a través del SMAT, pero después de seguido todo un protocolo. Pero esto hoy en día está mucho más polarizado debido a las redes sociales. Y ahí es cuando dice Libardo Álvarez Lopera, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaac David, que ese es el peor problema, no tanto los encapuchados que están adentro, 5 encapuchados que están adentro de las universidades o en las marchas, sino los encapuchados, dice Libardo Álvarez Lopera, que están haciendo mucho daño polarizando desde las redes sociales. Redes sociales que deberían ser para llegar a acuerdos se convierten en espacio para la polarización y la controversia que a veces se vuelve más violenta, dice él. Aquí está. Estamos en un gran debate porque decimos que los encapuchados son los que dañan la universidad, los que dañan los bienes públicos, los que pintan las paredes, los que nos hacen daño. Eso es verdad y eso hay que combatirlo con el ejercicio de la autoridad. Queremos que los encargados de ello, la Fiscalía proceda, la policía, apoyar a la policía en eso porque son quienes nos protegen. Pero yo también invito a que nos quitemos las capuchas los que manejan las redes sociales. Últimamente nos han venido con una fuerza más poderosa porque desde allá con anónimos y con nombres raros atacan la dignidad de las personas, destruyen las instituciones, no responden. En esa medida son encapuchados peores que los anteriores. En fin, que todo este balance sobre lo ocurrido el 20 de febrero, día en que empezó el paro de 48 horas de FECODE, no se convierta pues en la cortina de humo para decir que esa protesta existe y que el 21 de febrero se suma todo el comité de paro a la protesta de 48 horas de los maestros. Por eso los voy a dejar con este videíto en el que Jorge Gómez Gallego, quien es representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático Alternativo, invita a la participación en estas jornadas de protesta y su explicación. Jorge Gómez Gallego. Jueves 20, viernes 21, 2 fechas importantes de movilización ciudadana contra el paquetazo de Duque por la vida y por la paz. Se reanudan realmente en forma este año las movilizaciones, ya después del anuncio oficial de que el gobierno va a presentar el paquetazo que negó durante varios meses el año pasado. Y que los maestros además salen a protestar por la falta de garantías y porque el gobierno no ha querido cumplir el compromiso de redactar, de desarrollar una reforma constitucional que permita modificar el sistema general de participación. Así que los mismos días en que los maestros se van a movilizar, la ciudadanía debe movilizarse contra la reforma laboral, contra la reforma pensional, contra el asesinato de líderes sociales, contra la corrupción, contra la impunidad y en defensa de los acuerdos de paz. Yo invito muy cordialmente a que el viernes especialmente, que es la gran movilización ciudadana, estemos en el Parque de las Luces a las 9 de la mañana para marchar con los maestros y con el resto de la comunidad protestando contra el paquetazo por la paz y por la vida. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1. Teléfono 311-463-1748. Muy bien, continuamos con Sinergia Informativa, haciendo un gran balance de las jornadas del 20 y el 21 de febrero, jueves y viernes. Empezaron las protestas el jueves mediante las marchas que organizaron los maestros del país a través de FECODE. Y se suman a ellas el 21 los miembros de los diferentes sectores sociales, sindicales, estudiantes, profesores también, ONGs, ambientalistas, etcétera, etcétera, para hablar del paquetazo, como nos decía ahorita Jorge Gómez Gallego, el paquetazo que tiene 104 ítems que debe responder el presidente Iván Duque.
Sobre ello también habíamos hablado con Jaime Montoya. Él es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Regional Antioquia, para recordar por qué insisten después de que empezaron estas protestas del 21 de noviembre de 2019 en estas protestas. No se ha podido llegar a ningún acuerdo. Recordemos lo que dice Jaime Montoya. Nos movilizamos en el marco del paro nacional contra el paquetazo del gobierno de Duque, contra la OCDE y el Fondo Monetario Internacional y por la vida y por la paz. Y dentro de ese paquetazo estamos, por supuesto, contra la regresiva reforma laboral y pensional, por el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno y diferentes sectores organizados y no de la población, por el tema de la salud, por la manera como se ha vuelto esto un negocio, por los derechos a la educación, por los derechos ambientales, por todos los derechos de los líderes sociales, etcétera, contra los asesinatos y las persecuciones que se vienen perpetrando contra muchos líderes sociales. Y como ha sido el leitmotiv de esta conversación que hemos tenido el día de hoy alrededor de las protestas del 20 y el 21 de febrero, el leitmotiv, que fue el primer elemento que mencionamos que tiene que ver con el de la seguridad, obviamente Jaime Montoya dice: nosotros somos los primeros responsables de que sean marchas pacíficas y tranquilas, para que verdaderamente sean legítimas, para que no sean reprochadas por la sociedad. La garantía parte de ellos, por supuesto, pero también le piden una gran garantía a las autoridades, al gobierno, para que no haya presiones, para que no haya provocaciones por parte de la fuerza pública. Jaime Montoya, presidente de la CUT Antioquia. Como siempre lo hemos desarrollado, las convocatorias a nuestras movilizaciones son en el marco de la civilidad, son movilizaciones pacíficas. Estamos amparados por la legislación, por la Constitución en cuanto al derecho a la protesta, pero también nuestro compromiso a que estas tienen que ser de carácter pacífico, porque necesitamos solamente la contundencia de la fuerza de toda esa inmensa sectores de la población que se movilizan. Cualquier acto aislado que tenga que ver con violencia, con actos de personas desadaptadas, nosotros no podemos responder por ellas, porque ni siquiera sabemos de dónde provienen, si son de gente del interior de las marchas o si son de otra dudosa procedencia. Bueno, la conclusión que debe quedar de este programa y de cualquier reflexión alrededor del tema de las protestas pacíficas, constitucionalmente legales, que deben ser apoyadas por el Estado, es que siempre y cuando sean eso, pacíficas, que la seguridad y la tranquilidad de la gente no se ponga en vilo, pues obviamente tiene todo el respaldo de la sociedad en general. Por eso el Consejo de Medellín, en sesión del viernes 21 de febrero, creó ¿cómo le llaman ellos? Una comisión accidental para que se dedique a hablar con diferentes sectores de la sociedad de Medellín sobre el tema del protocolo antiexplosivos en las universidades del alcalde Daniel Quintero Calle. Entonces, el viernes 21 se crea comisión accidental, ya tendremos la información suficiente por parte del Consejo de Medellín para ver cómo los diferentes sectores de la ciudad se sientan a conversar alrededor del tema, a analizar el tema. Obviamente los estudiantes son los primeros invitados, mejor dicho, todos los sectores, ahí no tiene vuelta de hoja decir que un sector es más importante que el otro. Por supuesto, digo yo los estudiantes y los rectores, porque uno de los temas que está en entredicho con la puesta en práctica de este protocolo del alcalde Daniel Quintero, pues es la llamada autonomía universitaria. Hay quienes la defienden a rajatabla, a toda costa. Hay quienes la defienden pero con responsabilidad, o sea, hasta cierto momento se acepta la autonomía universitaria cuando no se empiecen a vulnerar los derechos sociales, derechos fundamentales como la vida, como la libertad de locomoción y otros derechos fundamentales. Y por supuesto hay quienes están en contra totalmente. Entonces la idea con esa comisión accidental del Consejo de Medellín es que todos los sectores se sienten a dialogar. Porque de esto lo que debe quedar en claro es eso. El diálogo es la mejor manera de solucionar los problemas de la ciudad, del departamento y del país.
el diálogo con la posibilidad de negociación. Con eso termino. Porque Jaime Montoya y la mayoría de los miembros del Comité Nacional de Paro, que ya tienen paro previsto para el 16 o el 25 de marzo, otro paro nacional, dicen, señor presidente Iván Duque, no nos conformamos con una conversación nacional. Necesitamos una negociación nacional en la que haya compromisos y, por supuesto, haya metas de cumplimiento. Gracias. Chao.